no se ve que venga nadie. Ven, y ahí tratando de cortar, porque las calabazas estos son muy duras de donde están conectadas, ¿no? a la raíz. Y al grupo, no se pueden manejar. Y dice, papá, alguien nos está viendo. Y papá sale corriendo de la parcela, muy casi acelerado. Hijo, ¿que dónde está? ¿Quién nos está viendo? Dice, pues Dios nos está viendo. Tú me has dicho que Dios nos ve donde quiera que estemos. ¿Saben cuántas veces, hermanos, tenemos esa contradicción? Y fíjense, hermanos, no sé si alguna ocasión ha pasado, pero a veces nosotros mentimos frente a nuestros hijos y luego los hijos dicen, oye, no, que no debemos de mentir. Y a veces justificamos diciendo, es que esta ocasión era necesaria. Y entonces, ¿dónde quedan, hermanos, aquellos valores bíblicos diciendo no mentirás? Y luego decimos, pero en ocasiones sí. ¿Ven cuánta contradicción? ¿Ven por qué decimos que para la paternidad es gracia y responsabilidad? Bien, hermanos, nadie merece ser padre, ni usted ni yo. Y por eso vamos a hablar de la gracia. Ahora, la gracia, hermanos, es dada de una manera en cuanto a la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero todas las cosas que hemos recibido, mis hermanos, creamos en Dios, o incluso aquellas personas que no han creído en Cristo como su Salvador, lo tienen por gracia. Decía la hermana, quien tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 10, o cuántos eran ustedes, 11, hermana, o quien tuvo 10 hijos, eso es gracia de Dios, hermanos. Sea uno, sean muchos, pero también lleva responsabilidad, hermanos. Si muchos dicen que merecían ser padres y no lo son, hermanos, estamos entrando así como en contra de la soberanía de Dios y diciendo, Señor, no me has dado algo que yo sí merecía. O yo merecía más hijos y tú nada más me diste 1 o 2. Fíjate que él tiene 10 y ni los cuida, o tiene 15 y no los cuida. No se trata de eso, hermanos, se trata de la gracia que Dios ha derramado para con cada uno de nosotros. Abraham tuvo un hijo de la promesa, hermanos. ¿Sí? Y de ahí fue la descendencia. La promesa era, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Hoy en día el padre cree que ha cumplido con sus obligaciones porque provee comida y ropa para sus hijos. Y creemos que esa es nuestra responsabilidad primordial. Y de vez en cuando actuamos como policías morales, ¿verdad? Ya proveí comida, proveí también la ropa a mi familia, el sustento. Bueno, ahora me toca como autoridad por provisión, me toca ser así como un policía o comandante, a ver qué está pasando en mi familia. Encerramos ahí, hermanos, la paternidad. De igual manera, hermanos, sucede en muchas familias, tanto cristianas y no cristianas. Pero el hogar debería de ser un hogar ordenado y un reino también en donde se busca nuestro Dios. La Biblia dice, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, desde la familia, Dios ha colocado un orden, Dios ha puesto un orden. ¿Qué está haciendo, hermanos, en nuestro tiempo Satanás? Tratando de disolver ese orden que hay en la familia. Ahora los niños pueden llamar a la policía para que vengan por los padres, ¿verdad? Lo hacen, sí lo hacen. Y desgraciadamente los niños ya están sabiendo usar el celular bien. Hasta en la escuela le dicen, cuando pase esto solamente marca a este número y se te va a contestar. Y los adiestran en la forma que van a decir. ¿Cómo podemos esperar entonces, hermanos, que nuestras familias sigan creciendo en el conocimiento del Señor cuando nosotros descuidamos la parte primordial, la parte de enseñanza? Dijimos que somos padres por gracia, pero esa gracia nos lleva a ser responsables también delante de nuestro Dios. Ahora, los hijos van a ser como nosotros seamos también. Fíjense lo que la palabra dice, los dichos dicen que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Sí? Pero la Biblia dice así, hermanos, en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. ¿Quién fue el mayor? Caín o Abel? Caín. El padre debe estar en sujeción a Dios y espera que sus hijos también estén en sujeción a Dios. En las Escrituras encontramos una y otra vez que dice, tú pues que enseñas a otro, ¿qué? ¿No te enseñas a ti mismo?
Y la palabra de Dios también dice que a veces podemos ser como ciegos guías de ciegos. Hermanos, Dios nos ha confiado un encargo a nosotros como Padre, que decimos que es un cargo sumamente solemne, que a pesar de ello es un precioso privilegio, y no exageramos, hermanos, decir que en nuestras manos están depositadas la esperanza y la bendición, o por el contrario, la maldición y la plaga de la siguiente generación. Tengamos cuidado, pues, en lo que Dios nos ha dado. Miren, si ustedes trajeran un auto, ahorita están de moda esos Tesla, ¿verdad? Supongamos que alguien tuviera un Tesla y viniera algún joven de ahí, de la colonia, y le dijera: oiga señor, ¿me presta su auto? ¿Usted le daría las llaves? No, ¿por qué? ¿Y cuántas veces, hermanos, cuidamos la compañía de los hijos? ¿Qué es más valioso, hermanos? ¿Un auto de ese último modelo o un hijo que Dios le ha dado? Porque cuando vienen aquellas personas que sabemos que no serían buena compañía para los hijos, decimos: sí, ven con ellos, tienes que conocer el mundo. ¿Saben cuál es lo peor de todo? Que dicen que en la iglesia se enseña una cosa, pero allá afuera está la realidad. Bueno, y la pregunta, entonces, ¿aquí no está la realidad, hermanos? ¿Que no decimos que estamos caminando en la verdad? ¿Cuánta oración necesitamos, hermanos? Pero también saber cómo actuar ante ciertas circunstancias dentro de nuestra familia. Dios nos va a pedir cuentas por nuestras familias, hermanos. Fíjense, a veces como padres, sí, hermanos, nos lleva a esa parte de querer tener hijos buenos, ¿verdad? Y sí, hermanos, a veces decimos: oye, hijo, ¿por qué hiciste eso, verdad? Nos gana el querer que nuestros hijos se porten bien, sin hablar a su corazón primeramente, hermanos. Y su corazón es el que debe de ser cambiado. Hay personas que son moralmente buenas, pero son malas en su interior, ¿sí? Porque la bondad de la moral la usan para el mal, ¿sí? Bueno, muchas personas se portan bien ante los demás porque quieren algo a cambio. Hermanos, está bien que nos importe lo moralmente bueno de los hijos, sí, pero hermanos, Dios quiere transformar su corazón. Usted es buena persona. Dios ha transformado su corazón, mi hermano, y lo ha transformado para hacerlo una persona buena, para que haga la bondad ante sus semejantes y ante Dios. Pero primeramente fue un cambio de corazón. Dios no lo salvó porque usted era bueno, Dios lo salvó porque usted era pecador, ¿verdad? Y así nuestros hijos también, hermanos. Bueno, en primer lugar, los padres debemos de instruir a nuestros hijos. Deuteronomio 6, 6 y 7. Por favor, hermanos, alguien que lo lea en voz alta, si tiene la voz así muy fuerte. Yo escuché que el hermano Jesús tiene la voz bien fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, también otros hermanos por ahí tienen la voz bien fuerte. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Yo cuando escucho tu voz así, hermano, deberían estar acá adelante, ¿verdad? Sí, hermanos, porque a veces nos dicen que los predicadores muchas veces no tenemos voz fuerte, y hay otros hermanos que sí la tienen, ¿verdad? Pues nos prestan la voz, hermanos, de vez en cuando. Pero fíjense lo que decían los padres de los niños israelitas. Comenzaron a hacer lo que a veces hacemos en nuestras casas, y bueno, no digo que está mal, hermanos, pero a veces quitamos el objetivo. Lo que hacían estos padres israelitas es que les ponían así un tipo pulseras y comenzaban a poner textos en donde quieran y decían: porque la Biblia dice, ¿verdad? Las escrituras dicen que se las tenemos que enseñar. Bueno, ahí están mis hijos, no entran a la sala, ven un texto, ¿verdad? Les he regalado así algo con un texto, y entran a su cuarto y he puesto muchos textos, pero la Biblia dice: y las repetirás. ¿Cuántas veces queremos quitar una labor por la otra? ¿Cuántas veces queremos, hermanos, sustituir una cosa por la otra porque decimos que viene siendo casi lo mismo? Así que a los padres, a quienes Dios nos ha dado la oportunidad de tener un hijo, de tener un pequeño, de tener hijos ya casados, no sé, ustedes tienen hasta nietos a lo mejor, bisnietos, no lo sé, pero siguen con esa misma responsabilidad, hermanos. Ahora, si ustedes tienen nietos y ven que sus hijos no los están llevando por el camino del Señor, no es porque luego dicen que los abuelos se metan, ¿no?, en las familias,
Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando es para agradar a Dios, creo que pueden hacerlo. Pueden decirlo: hijo, estás a punto, ¿verdad? Estás a tiempo de buscar a tu Señor. Y enseñarles, hermanos, a hacer lo que la Escritura dice, estando donde quiera que ustedes estén. ¿Saben con qué nos quiere callar Satanás en muchas ocasiones? Diciéndonos: son demasiados pequeños para entender. ¿Sí pasa o no? Son demasiados pequeños. Oye, todavía no le hables de la salvación porque es muy pequeño. Todavía no le hables del infierno porque lo vas a espantar. No le hables del pecado porque él no sabe qué es el pecado. No le hables de la gracia porque a veces yo entiendo qué es la gracia, ¿verdad? Leemos un versículo al principio, Efesios 6:4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay dos razones, hermanos, por las que aquí se habla específicamente al padre, y una es porque él es la cabeza de la familia. Ahora, nadie lo puso a usted aquí en la tierra como cabeza de la familia, lo ha puesto Dios. Ni tampoco cuando nos casamos nos comenzamos a decir con la esposa: oye, ¿quién va a ser la cabeza, tú o yo? Y la esposa le dijo: no, pues tú vas a ser, ¿verdad? No fue por elección, hermanos, fue por designación de autoridad que Dios ha dado. Hace unos días estábamos en una reunión de pastores y luego un hermano decía: bueno, es que a los jóvenes, como se hacen congresos juveniles, dice, a los jóvenes se les tiene que enseñar ahora que las jovencitas se tienen que casar y los jóvenes también, porque ahora los jóvenes le huyen al matrimonio, no se quieren casar, y las jovencitas dicen: nosotras podemos ser autosuficientes. Y dice: pero en la Biblia encontramos que Dios estableció el matrimonio desde el principio. Dios creó a Adán y a Eva. No los creó solos y separados, a uno en América y otro allá en el huerto del Edén, y dijo: pues de aquí a muchos años que se encuentren. No, los creó en un mismo lugar, implementando así la familia. Y en eso, hermanos, Dios ha puesto al varón como cabeza de la familia. Y también porque tiene la tendencia a transferir deber a su esposa, y a los hijos se les pide que aprendan del padre, hermanos. ¿O no es así? ¿Qué dice 1 Corintios 14:35? Ciertamente muchas veces malinterpretado este versículo, hermanos, pero bueno, tiene una gran enseñanza. 1 Corintios capítulo 14, versículo 35. 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ciertamente le digo, ha sido malinterpretado en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque no se toma en cuenta lo que es la época de la historia y el motivo por el cual Pablo escribió. Pero hay algo que sí quiero recalcar aquí, hermano, más que la interpretación de ese sentido, dice que las mujeres, si quieren aprender algo, pregunten en casa a quién, a sus maridos. Y a veces el marido es muy aquí, ¿verdad? Así es decir: no, la Biblia dice que tú debes de callar en la iglesia, pero cuando vamos a la casa y la esposa le dice: oye, ¿qué quiere decir este versículo? No sé, pues le llamamos al hermano Jesús, ¿verdad? Para ver qué dice. Aprendan de sus maridos. Ustedes como padres, ¿verdad? No solamente nuestra responsabilidad como padres, sino como esposos también, de enseñar a nuestros hijos. Miren, hermanos, veo una gran cantidad de varones. Qué bueno, gracias a Dios. En muchas iglesias se ven muchas mujeres y poquitos varones. ¿Y los varones dónde están? No lo sé, es que el día de hoy tenían que trabajar siendo domingo, ¿no? Pero la mujer, la esposa vino a la iglesia, ¿verdad? Hicimos presencia como familia. Y luego, hermanos, ¿qué va a enseñar en casa a los demás? Dice la palabra de Dios, hermanos, que la responsabilidad del hombre es enseñar, transferir el conocimiento de la enseñanza de Dios a la esposa y a los hijos. Se hace, hermanos. Hay padres que no quieren ni orar en público en su casa. Se andan aventando la bolita, ¿verdad? ¿Quién ora? No, pues hace ratos me tocó a mí, ¿verdad? Te toca a ti, no, pero yo no quiero que le toque, no, pues le toca al niño, no, tampoco quiso, no, pues ya voy a orar yo, ¿verdad? O a veces, bueno, planeamos no orar esta vez porque ninguno quiso. Y digo desde lo más mínimo, hermanos. Ahora, cuando alguien nos pregunta algo bíblico, ¿usted como padre de familia es capaz de enseñarle a su familia? O por lo menos decir: mira, no tengo la respuesta, pero déjame, voy a investigar, voy a aprender, voy a estudiar la Biblia y te prometo que lo más pronto puedo darte una respuesta. ¿Sí?
Pero a veces queremos dejar todo así. Bueno, yo no sé, ¿verdad? No lo sé, ahí el pastor que nos predique para el próximo domingo. Miren, otra de las cosas que el Señor hacía con sus discípulos es hacer preguntas y respuestas. La Biblia nos llama a catequizar a nuestros hijos también, no estoy hablando del catecismo que se da, ¿verdad?, de la religión católica. Estoy hablando de preguntas y respuestas, en la que el padre pregunta y los hijos tienen que saber responder, no algo memorizado, sino que sean capaces de decir. Dice la palabra del Señor, hermanos, que criados en disciplina y amonestación del Señor. Implica mucho la enseñanza, hermanos. Y como padres creo que, así como queremos que se nos celebre hoy, ¿verdad?, tenemos una responsabilidad, hermanos, de enseñar también a nuestra esposa y a nuestros hijos. En segundo lugar, hermanos, Génesis 18, 19. Alguien que lo lea, por favor. Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. En segundo lugar, es un buen ejemplo. Fíjense, hermanos, que es más fácil comenzar a enseñar hablando que dar ejemplo. Y dice la palabra de Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. La buena instrucción debe de ir acompañada por el buen ejemplo. La enseñanza no sale solo de labios, porque va a penetrar con muy poca profundidad. O sea, no va a tener mucha profundidad en quienes lo escuchan. La enseñanza debe de ir sin incoherencias, lo que decía hace un momento. Dice la Biblia, no mentirás, y lo enseñamos, no vas a mentir, no debemos de mentir. Pero cuando pasa algo decimos, es que ahora era necesario hacerlo. Entonces, ¿qué aprenden nuestros hijos, hermanos? Unas incoherencias que dicen, bueno, no está bueno robar, pero en ocasiones sí, ¿verdad? No está bueno mentir, pero hay ocasiones que sí lo podemos hacer. En este punto, hermanos, necesitamos mostrarnos más ante Dios. ¿Qué cuidado tenemos que poner en no decir o hacer algo que nuestros hijos, hermanos, nos puedan reprochar? Y quiero decir, hermanos, sinceramente, que a todos nos han reprochado algo nuestros hijos. Pero eso nos debe de ayudar para continuar hacia adelante cada día y decir, Señor, bueno, gracias porque tú me hablas incluso a través de quién, de un niño pequeño. A veces somos soberbios, hermanos, para no querer entender que Dios nos habla, hermanos, incluso como Balaam, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de una burra. Incluso por la creación, por los animales. Si es por nuestro hijo es más valioso, hermanos. Porque cuando nuestros hijos nos hagan ver una incoherencia, tiene que ver con que Dios, hermanos, nos está hablando a través de ellos. Hermanos, no solo debemos de instruir a nuestros hijos en los caminos de santidad, sino que tenemos que caminar también con ellos en el camino de santidad. No sé si alguna ocasión le han preguntado a algún hermano, padre de familia, oye hermano, ¿por qué no fue a la iglesia tal día? Y él responde, pues no pude ir, pero le dije a mi esposa y a mi hijo que fueran, o a mis hijos que fueran. O sea, ellos que caminen en santidad, pero yo no voy a caminar con ellos, ¿a poco? El objetivo supremo debe de ser la piedad en la familia, hermanos. Honrar a Dios en todo tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios es contra los impíos. Por lo tanto, la familia de Dios tiene que ser piadosa. O sea, todo lo que agrada a Dios, no todo lo que está en contra de Dios. Todo lo demás debe subordinarse a esto, hermanos. Si la familia es piadosa, las demás cosas van a irse formando conforme a la piedad de la familia. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros prohibimos algo, pero ni siquiera sabemos si eso agrada a Dios. O a veces damos el luz verde hacia algo sin saber si eso agrada a Dios o no. ¿Por qué, hermanos? Porque ignoramos las Sagradas Escrituras. Los padres no pueden llevar a cabo sus deberes a menos que estén llenos del Espíritu y de la palabra. Quiero que veamos dos versículos, Efesios capítulo 5, versículo 18 y Colosenses 3, 21. Efesios 5, 18. Bueno, alguien que lea por favor este versículo, lo detenemos un tiempo ahí, hermanos. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución,
Antes bien, ser llenos del Espíritu. Amén. Miren, fíjense, hermanos, a veces nosotros tenemos, como nuestra Biblia está por capítulos y versículos, ¿verdad? Y decimos, hoy voy a leer un capítulo. Y saben que nos truncamos a veces en el sentido completo de lo que es el contexto. En el capítulo 6, desde el versículo 21, hermanos, del capítulo 5, comienza a hablar de la familia, ¿verdad? Habla del matrimonio, las casadas estén sujetas a su marido, el marido debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El capítulo 6, versículo del 1 en adelante, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, habla de las responsabilidades de hijos, de padres, de madres, de siervos y de los amos. Pero hermanos, todo comienza con el versículo 18 que dice, antes bien sed llenos. O sea, que todo cristiano, para que pueda ver en su matrimonio lo reflejado del versículo 21 hasta lo del capítulo 6, en los primeros 10 versículos, primeramente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si no, usted y yo podemos estarle diciendo siempre a nuestros hijos que obedezcan, o al hombre que ame, o a la mujer que se sujete, y no va a pasar nada porque no hay llenura del Espíritu. Siguiente versículo, 3:16 de Colosenses, por favor, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Nuevamente la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y fíjense que del versículo 18 comienza a hablar de qué otra vez, hermanos. Si tienen ahí sus Biblias abiertas, ¿de qué comienza a hablar el versículo 18? Casadas estén sujetas a vuestros maridos. ¿Saben por qué se ha levantado el feminismo de hoy? Porque la palabra de Cristo no mora en abundancia en ellos. Porque el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Por qué se ha levantado el machismo? Porque la palabra de Cristo no mora en abundancia. O sea, tanto el machismo como el feminismo son dos extremos, hermanos. Y la Biblia habla de sometimiento de uno y de otro. Habla de autoridad, habla de cabeza, pero también dice que lo haga con amor, no con golpes como muchas ocasiones se enseñó o muchas ocasiones se vivió. Hermanos, no podremos llevar a cabo nuestros deberes, usted como padre, yo como padre, o usted como madre también, si no estamos llenos del Espíritu y de la palabra de Dios. El día viernes estábamos hablando acerca de misiones y le decía, a veces nosotros creemos que con 4 versículos que nos memoricemos podemos salir a evangelizar, y cuando usted se memoriza 4 versículos y sale a evangelizar, se da cuenta que le faltaron memorizar muchos más. Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia, tanto en la predicación, como padre, como madre, y en familia también. Número 3, disciplinemos a nuestros hijos. Me llama la atención, hermanos, de que cuando Jacob ya era mayor de edad, aún así llamó a sus hijos y los mandó ¿a dónde? A Egipto, para que fueran a traer grano, para que fueran a traer trigo. ¿Saben cuál es la mentalidad en nuestro país? Si él ya cumplió 18 años, ¿qué pasa? Es independiente. Ya es independiente, porque ya sabe tomar decisiones. Pregunto, hermanos, ¿sabrá tomar decisiones a los 18 años? Se dice que el cerebro humano termina su etapa así como de formación a los 25 años de edad. Mientras tanto, todavía aquellas cosas, ¿no? Como la adrenalina y todo, están así al tope, a lo que sea. Denle una moto a un muchacho de 16 años y denle a uno de 50. ¿Cuál es la diferencia? Que hay mucho problema con la moto, ¿no? Con las motos. La adrenalina está en lo máximo, hermanos. A los 18 años pasa lo mismo. Miren, y cuando los hijos de Jacob querían llevar al más pequeño, a este Benjamín, ¿qué hicieron? ¿Consultaron a su padre o tomaron la decisión ellos? No, consultaron a su padre. Lo trajeron. Y Jacob no quería, ¿verdad? Al final, como no queriendo, pero ya por la presión que había y porque sí tenía que hacerse, dijo que vaya con ustedes.
Pero vean cómo se reunían las familias. Ahora decimos, y eso fue en el pasado. No, hermanos, hay culturas en nuestro tiempo que todavía lo hacen. Miren, y es que el Evangelio, hermanos, no está en contra de la cultura, porque nosotros tenemos una conciencia. Dios ha puesto en nosotros una conciencia, y esa conciencia nos lleva a la ley de Dios, aunque no en su plenitud, porque la palabra de Dios y la revelación única es la palabra de Dios, no es la revelación más especial, ¿no?, que tenemos, aparte de la creación. Pero en esa conciencia Dios ha puesto que muchos pueblos honren a sus padres, honren a los ancianos de los que están ahí, de los del lugar. Pero hermanos, ¿qué pasa con nuestra cultura moderna? Está desvaneciendo todo eso. Así como ahorita las empresas y los negocios dicen que primeramente ¿quién es lo importante? El cliente, ¿verdad? Y todo debe de girar en torno al cliente. Las familias ahorita se les está enseñando que todo gira en torno ¿de quién? De los hijos. Y nos descuidamos, hermanos, de nuestra espiritualidad y de la comunión en el matrimonio. Génesis 18, 19, el versículo que leímos dice: yo sé que mandará a sus hijos en su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Dios lo sabía, hermanos, que este hombre iba a hacer todo lo que era necesario para que sus hijos continuaran en el camino de nuestro Dios. Meditemos en esto, padres que son cristianos. Abraham hizo mucho más que proferir buenos consejos, impuso ley y orden en su casa. Ahora, la disciplina, hermanos, tiene que ver con muchas facetas dentro de la familia y en relación con los hijos, pero debe de haber disciplina, hermanos, porque cuando ya no hay disciplinas, entonces, hermanos, cada quien hace lo diverso que quiere a su manera. Ahora, muchas ocasiones ponemos reglas tan triviales que ni nosotros podemos llevar. Fíjense, hermanos, ¿qué hacían los fariseos en aquel tiempo? Dice que ataban cargas tan pesadas que ni ellos podían levantar. Ahora, también dice la Escritura, hermanos, que para que ellos pudieran hacer algo en día de reposo, habían inventado hasta lo de camino de un día de reposo, ¿verdad? ¿Y saben lo que hacían estas personas? Dicen que ponían esa medida, decían, de aquí a allá es un camino de nada más esto puedo caminar en el día de reposo. Se ponía a caminar el hombre, aquel llegaba, ay, hasta aquí pude caminar, bueno, me quito la vestidura, me pongo otra y camino otro día de reposo, porque es como si él empezara de nuevo. Fíjense en ese tipo de cargas hacían los fariseos en aquel tiempo, hermanos. Y a veces como padres queremos hacer lo mismo, queremos poner limitaciones triviales, olvidando la bondad primeramente de Dios. Cuando se acercó aquel hombre que necesitaba ser sano y Jesús lo sanó, ¿qué dijeron aquellos? ¿A poco se puede sanar el día de reposo? Pero Dios había mandado hacer bondad y misericordia. ¿Cuándo? Aún el día de reposo, porque dice que aquí está el Señor, que aquí está quien es Señor del día de reposo. Hermanos, hay ofensas mínimas en la familia, en el hogar, de los hijos hacia los padres, pero aún así podemos hablar. Y hay momentos de corrección también, hermanos. ¿Saben? Dice la palabra de Dios que nosotros, en Proverbios 13-24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué la cultura moderna está en contra de la disciplina? ¿Por qué? Porque se está sobrealzando la autoestima. Y dicen que cuando usted disciplina a su hijo, le baja la autoestima. Y hace hijos que sean inseguros. Pero ustedes lo disciplinaron a estar aquí y están más seguros en Cristo que nadie. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Esto habla del otro extremo, hermanos, de aquellos que agarran un garrote y comienzan a darle a su hijo con todo. Dicen que antes, ¿verdad?, los abuelitos agarraban cualquier piedra, palo que encontraran y se la aventaban al hijo que iba corriendo. Creo que todavía hay unas fotos, ¿no?, que dice quién salió a correr con su mamá alguna vez, ¿verdad? Y va la mamá atrás, la chancla por la ajá. Bueno, dice, no se apresure tu alma a destruirlo. Una cosa es disciplina, una cosa es corrección y la otra cosa es querer acabar con los hijos, hermanos. Dios castiga eso también. Dios castiga eso.
Pero hay muchos que creen que Dios no castiga y dicen, no, Dios es de amor, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que Dios va a castigar? Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:9. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si usted sabe que es un Dios justo, si usted sabe que Dios disciplina y castiga, lo mismo va a pasar con los hijos. Pero es para su formación, hermanos. Y sobre todo, primeramente, no para que se porten bien, sino para que conozcan a Cristo. Porque como padres, ¿verdad?, estamos llamados a representar a Cristo. Y hermanos, ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces fallamos como padre en representar a Cristo en el hogar? Tengamos cuidado, hermanos, de muchas cosas, ¿verdad? Debemos de prestar atención a nuestros hijos, debemos estudiar las formas en cómo hacer un hogar más atractivo. Tenemos que separar a nuestros hijos de las malas compañías. Sí, hermanos, entre tanto que Dios nos ponga esos medios para hacerlo, adelante. ¿Sí? ¿Qué hacía este hombre? Bien dice la Biblia que no detenía a sus hijos, no los estorbó jamás para que hicieran lo que ellos estaban haciendo en el templo, haciendo todo aquello contrario a la ley de Dios. Y eduquemos a nuestros hijos también, hermanos, para que sean miembros útiles un día en la iglesia y serviciales en su generación también, y aportadores en nuestra nación, por supuesto, porque son ciudadanos, tienen que ser ciudadanos del reino, pero también son ciudadanos de su país, hermanos, donde Dios les ha permitido vivir. Y número 4, en último lugar, hermanos, oren por sus hijos. ¿Cuántas veces oramos por ellos, hermanos? Hebreos 4:16 dice que acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Hemos sido padres, hemos sido padres, ¿por qué? Por gracia. Hemos visto las responsabilidades que tenemos, hermanos, pero nuestras súplicas fervientes tenemos que hacerlas por nuestros hijos. ¿Qué hacía Job? Dice que ellos festejaban, ¿verdad?, los hijos, y luego él venía y oraba por ellos. También ofrecía sacrificios. Eso hacía Job, hermanos. Tenemos que tomar ejemplos bíblicos. Una sumisión humilde a la soberana voluntad es un inclinarse, hermanos, ante Dios, porque sabemos que Él hará lo mejor por nuestros hijos. ¿Saben qué hizo Jairo? Vino ante Jesús corriendo, y cuando llegó, ¿qué hizo? Se postró. Ahora, ¿podrían haber dicho muchas cosas de Jairo? Sí, porque la gente israelita no se postraba ante cualquiera, hermanos. Ustedes vayan al Antiguo Testamento, y cuando se habla de Mardoqueo y el rey Asuero, ¿se postraba Mardoqueo? No, no se postraba, y él no. Entonces viene Jairo y se postra ante Jesús, reconociéndolo como el Señor, como el Dios. Y la gente podría decir cualquier cosa, pero Jairo en ese momento tenía una necesidad, su niña de 12 años. Hermanos, ustedes y yo tenemos de ese mismo tipo de necesidades, la salvación de nuestros hijos. ¿Quién tiene hijos que son inconversos? ¿Quién tiene nietos que no han creído en Cristo? Nietos pequeños. ¿Cuánto tenemos niños en una edad de infancia tan pequeños que aún no han creído en el Señor? Hermanos, oremos a nuestro Dios en esta tarde. Son las 12, ¿no? Esta mañana. Consagremos a nuestra familia, hermanos. Consagremos a nuestra familia. Saben que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Quiero regresar a ese versículo que dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para nosotros es muy imposible salvar nuestra familia, pero la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tenemos responsabilidades? Sí. Tenemos privilegio también, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, así como lo ha sido de bondadoso al darnos, hermanos, una familia, al darnos a quienes cuidar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Consagremos al Señor nuestra vida. Usted es un profeta en su casa porque predica la palabra de Dios a su familia, o debería ser un profeta en su casa. Usted es un sacerdote porque consagra o debe consagrar a su familia que está en su casa. Seamos también, hermanos, responsables en nuestro deber, porque Dios nos lo va a demandar. Quiero recurrir a un versículo que dice así: quien haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor de afuera, colocado una piedra de molino. Cualquier padre que en este día quiere que se le celebre
pero ha sido tropezadero para su familia. Dice la palabra de Dios: mejor el que se cuelgue aquí en la piedra de morir y se vaya ya al conjunto del mar. Hermanos, esperamos que ese no sea nuestro caso, pero que de hoy en adelante, si no hemos cumplido nuestra labor como padres, pues que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlo. Oremos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos bendices cada día. Gracias por la familia que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos también porque en todo momento tú demuestras tu gran amor y misericordia, de esa gracia, Señor, no solo al salvarnos, sino al darnos una familia. Perdónanos, Señor, por muchas ocasiones que no hemos hecho aquello que deberíamos hacer, Señor, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestros hijos. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes para que podamos ser cada día padres con excelencia, no con la excelencia que el mundo, Señor, da o que el mundo también exige, sino con aquella excelencia que solo tú puedes pedir, Señor, de nosotros. Guíanos, Señor, cada día. Sustenta a las familias. Si alguna familia en este lugar está pasando por situaciones de crisis familiar, da a sus padres, da a los hermanos la sabiduría que necesitan para poder sacar a su familia adelante con tu palabra, Señor, con tu sabiduría. Y no solo eso, Señor, sino que podamos ver a las familias unidas en la adoración en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.